preocupante, para muchos conocido, y para otros mucho más, por lo que vamos a hacer una pequeña reseña del trabajo del doctor Hansen. El doctor Richard Hansen es un especialista de los orígenes de la civilización maya y es el director del proyecto Cuenca Mirador en una zona remota en el norte del Petén, Guatemala. Ha estado dirigiendo y participando en investigaciones arqueológicas y estudios científicos en Guatemala por 43 años, con especialistas y técnicos de decenas de universidades en todo el mundo. Actualmente es un profesor afiliado de antropología de la Universidad Estatal de Idaho y es presidente de la Fundación para las Investigaciones Antropológicas y Estudios Ambientales FARES, una fundación científica no lucrativa basada en el estudio con oficinas en California, Florida y Utah. Se graduó con un doctorado en arqueología con los honores más altos de la Universidad de California en Los Ángeles. En el 2017 fue condecorado con el honor más alto en Guatemala, que es la Orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz por el presidente Jimmy Morales y ministro José Luis Chea. Recibió la prestigiosa Orden de la Monja Blanca del Ministerio de la Defensa de Guatemala en el 2019. Fue nombrado como uno de los 24 individuos que cambió a América Latina por la organización económica más grande de América Latina y la revista Latin Trade 2013. Fue nombrado el Kislak Lecture de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para el año 2014. El Ministerio de Cultura de Francia le condecoró con la Orden Ordre des Arts of Letters. Recibió uno de los premios más altos de la Universidad Estatal de Idaho en 2009 como el profesor destacado de la universidad. También fue nombrado como ambientalista del año de América Latina en el 2008 por voto de los 161,000 miembros del Latin Trade Bravo Business. Fue premiado por el presidente Óscar Berché Perdomo con la Orden Nacional del Patrimonio Cultural. También ha publicado hasta la fecha 3 libros como autor o editor y 31 tomos técnicos de 800 a 1900 páginas para el gobierno de Guatemala. Ha publicado 210 capítulos y publicaciones científicas y populares y ha presentado más de 400 ponencias profesionales e informes técnicos en simposios científicos por todo el mundo. Como proyecto, su equipo ha publicado 335 artículos, capítulos y libros, así como 1,279 informes técnicos y presentaciones científicas. Hasta la fecha, su equipo ha realizado exploraciones, mapeos, excavaciones científicas en 56 ciudades en la cuenca del Mirador. El doctor Hansen ha sido una figura principal en 39 filmaciones y documentales científicos, tales como National Geographic, Canal Discovery, Canal History, BBC, CNN, ABC, 60 Minutos, Televisión Ruso, Alstom Filmaciones, PBS, ABC, Good Morning America y fue el consultor principal de la película Apocalipto con Mel Gibson y Survivor. Por favor. Hoy viene a presentar su tema Nuevos descubrimientos de la cuenca del Mirador, Calakmul, nuevas perspectivas de los orígenes y desarrollo de la civilización maya. Y para Jade Maya es un honor, nos complacemos de presentar al doctor Richard Hansen. Gracias, qué privilegio estar con ustedes. Y disculpe la tardanza, ya estamos más o menos 1 hora atrasada y estamos, vamos a corregir en el futuro que cumplimos con el tiempo necesario, pero espero que aprendieran ustedes algo de las ponencias del equipo hoy de Mirador. Y gracias a Marilu Reidinger por este privilegio de estar en este evento. Gracias, Marilu, por la organización, por el privilegio de ser su amigo y por la oportunidad de compartir con ustedes eso. Reconocemos también mi gran amigo, el embajador de México, que está aquí con nosotros. Estoy agradecido. Estuvo también el embajador mundial de turismo, Sheva Velasco, que estaba con nosotros.
y hay unos diputados aquí presentes también. Les agradezco su presencia. Como han visto ustedes, tenemos un gran equipo de guatemaltecos y extranjeros involucrados en estas investigaciones. Y les quiero decir que somos los mensajeros, ustedes son los dueños. Y hay que reconocer el valor y la importancia de ser dueños, pero también lleva ciertas responsabilidades. Y de eso quiero hablar, de eso en vista de los hallazgos más actualizados de la cuenca. Gracias a los patrocinadores que tenemos esa gran oportunidad de compartir con ustedes todo eso. Como han visto ustedes también, hay los tres, y esto es muy común para todos ustedes, pero los tres periodos principales son clásico, preclásico y posclásico. 98% de todos los sitios en Guatemala y México pertenecen al clásico o al posclásico. Y solo 2% sí pertenecen al periodo preclásico aquí. La mayoría pertenecen a estas épocas más tempranas y por supuesto todos reconocemos el valor de la cultura maya en el clásico. Palacios, estelas, arte, jeroglíficos, tumbas reales. Es impresionante la presencia del clásico en la Cuenca Mirador. Sin embargo, cuando vemos los sitios más tempranos de Mesoamérica, es otra cosa. Vemos una gran cantidad de sitios en olmecas que está por el Golfo de México. Vemos una cantidad de sitios tempranos por la costa de Chiapas y Guatemala. Y una gran concentración de sitios tempranas al sur de México, en Campeche y en Petén, el norte de Petén, en Guatemala. Se llama la Cuenca Mirador porque es una verdadera cuenca. Hay algunos científicos que todavía no aceptan los resultados de los geólogos que han investigado ese tema. Y hay 6 de los más renombrados del mundo que han identificado este sistema. Nosotros nos dimos cuenta con una foto publicada por la National Geographic. Eso fue publicado en 92. Y lo verde, lo azul que se ve aquí, es la deforestación masiva. Es decir, México ya perdió mucho bosque en Tabasco. Lo rojo era bosque alto. Y este pache verde que está en medio aquí es otro tipo de vegetación. Esta foto de infrarrojos demuestra la vegetación. Y hay otro tipo de vegetación aquí que demuestra que el agua se estanca ahí, ¿no? Es una verdadera cuenca, el agua se asienta y no sale. Y por lo tanto hay otro tipo de vegetación. Y no importa con cuál satélite quiere ver con infrarrojos, se ve el mismo sistema. Y está en la misma forma. Y lo interesante es que es algo raro. No se explica con un cráter, por ejemplo. Es una formación rara. El único lugar del mundo comparable a eso está en los orígenes del río Zambeze en África. El único lugar del mundo con ese tipo de formación. Y esta es la publicación que publicamos el año pasado en el Plus One, una de las revistas más famosas científicas, demostrando los orígenes o la forma de la cuenca con su marco natural que forma completamente alrededor. Ese marco natural son cerros de piedra caliza de 200 a 300 metros de alto que forman un anillo completamente alrededor, y no importa por dónde esté en la cuenca se puede ver ese anillo que está formando la orilla. Está separado del resto de México y de Guatemala por esta serranía. Químicamente los suelos de dentro de la cuenca también son completamente distintos del resto del Petén. Por lo tanto es una cosa rara geológicamente, geográficamente y como van a ver culturalmente. Esta es la formación de la cuenca. Esto es los 2 líneas amarillas representan el anillo que forma el marco natural de la zona. Este mapa lo hicimos en 2011 con los sitios arqueológicos que conocimos en aquel entonces. Las pirámides doradas son como Tikal o más grandes, y los sitios de color café son más pequeños que Tikal. Sin embargo, con el LiDAR, y voy a hablar de eso, demuestra otra cosa. Estas son ciudades
concentradas en la cuenca Mirador. Aquí hay pocas, aquí casi no hay. Pero mire lo que tienen ustedes adentro del sistema. Y nuestro mensaje que es hay que proteger y conservar esta joya. Es único a nivel mundial. Y por lo tanto, cuando vemos que algunos de los sitios arqueológicos eran la misma ciudad porque estaban conectados por calzadas o con un reservorio en común, podemos unificar y formar las ciudades distintas y con el mirador siendo el más grande. 132 kilómetros cuadrados de arquitectura mayor de 20 metros de altura. Entonces, este es el sitio más grande del hemisferio. Y todo vinculado y por eso en el estudio que hicimos en la revista de Cambridge, Ancient Mesoamérica, podemos ver, estos son sitios según su categoría, con sitios con edificios mayores de 20 metros. Por supuesto, hay mucho más niveles con edificios de menores de 20 metros, pero por lo menos podemos ver la concentración y densidad de sitios de 20 metros de alto. Esa es la ponencia que publicamos en Ancient Mesoamérica y como logró Joseph Thompson presentó que eran 969, mayormente son de entre 5 y 25 de categoría y nosotros logramos 964. Esto implica tres cosas. Implica el interés en Guatemala, implica el interés en LIDAR y implica el interés en la cultura maya. Entonces es una maravilla de participar en eso y revelar al mundo la importancia de lo preclásico que había en la cuenca Mirador. Solo esta zona lleva estas cualidades. Las ciudades más grandes del hemisferio, lleva las pirámides más altas de las Américas, ciudades entre las pirámides más grandes en volumen del mundo, las ciudades más tempranas mayas, densidades y concentraciones únicas de ciudades mayas, el primer sistema de supercarretera del mundo, la cuna de la civilización maya, etcétera, etcétera, etcétera. Solo en esta zona. Y está bien amenazada. No, tenemos que trabajar eso, tenemos que deforestar eso, tenemos que talar la madera de eso, tenemos que sacar los minerales de eso, tenemos que matar los animales para alimentar a la gente en flores, tenemos que saquear los sitios para poder sobrevivir. Y esto es lo que lleva solo esta zona. Es el último bosque que les queda en México o en Guatemala. No hay más. Es el único que les queda. Con todas las especies, los animales que corresponden a bosques tropicales. ¿Cuándo van a ver un murciélago como eso? ¿Por dónde? Mire el tamaño de ese gran animal y lo dejamos libre. Pero eso es lo que hay en la zona. Y los anfibios, por ejemplo, los reptiles, están en abundancia todavía en esta zona. Tenemos aves, estamos trabajando con Cornell, con las aves, entender la variedad y las rutas migratorias de aves en esta zona. Y gran cantidad de aves que se puede organizar grupos turísticos solo para ver aves en esta zona. Encontramos que las dos rutas migratorias más importantes de los Estados Unidos vienen cabal a la cuenca Mirador, Calakmul. En el mes de junio y julio solo puede caminar a ver las orugas. La variedad y la cantidad de orugas solo en estos meses. Se puede promover un turismo solo analizando eso y un gran futuro de la variedad. El mes de septiembre se puede caminar a ver la variedad de hongos que se encuentra en esta zona. Tanta variedad de colores, tanta variedad de especies, tanta variedad de maravillas. Las orquídeas, solo en la cuenca hay tanta variedad de orquídeas que merece. Estamos preparando, la verdad, un libro de las orquídeas de la cuenca Mirador por la variedad y hay especies endémicas solo a la cuenca Mirador, no hay afuera, ningún lado por otro lado afuera. Es el segundo lugar más importante de jaguares en el mundo. Encontramos un bosque en Bolivia que se llama el Pan de las Charcas, que lleva 13 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados. Y nosotros tenemos 11
jaguares cada 100 kilómetros cuadrados. Es decir, 10 por 10 kilómetros hay 11 jaguares. Y no hablamos de puma, de ocelote, de marguey, de jaguarundis. A eso es otra presión felina, pero lo interesante es que estos animales, en tanta abundancia que hemos capturado con cámaras trampa, abundan en esta zona. Es una maravilla que sostiene porque hay tanta presa, hay tanta comida disponible todavía para ellos en esta zona. Estamos analizando los insectos de la cuenca con doctor Schuster, con José Monzón y con Camposeco, el señor Camposeco, y hicimos un análisis. Tenemos 27 especies de mariposas y palomillas que solo están en la cuenca Mirador, no están en ningún otro lado afuera de la cuenca. Y hasta publicamos un libro de los insectos tropicales de la cuenca y están preparando otro tomo de eso ahorita, de estas gran variedad de especies. Con doctor César Castañeda, con el ingeniero que presentó hoy, estamos analizando los 6 tipos de bosques tropicales. Los 6 tipos de bosques tropicales en la cuenca. Tikal tiene 3 tipos de bosques tropicales y tenemos 6 en esta zona. Por esto hay mucho más biodiversidad. Y la biodiversidad está impresionante porque esa variedad de bosques que existen en esta zona. Tal vez para nosotros los arqueólogos lo más interesante es la concentración de sitios arqueológicos que se puede encontrar ahí con cerámica temprana. Esta cerámica del Preclásico Medio, mayormente lo que se ve aquí es entre 900 y 600 años antes de Cristo. Pero también tenemos evidencias de ocupaciones de 1000 antes de Cristo, concentrados en esta zona. Estos son los rostros de sus ancestros. Estos son sus antepasados. Y estos como ellos se manifestaron ahí en esta gran, mire la calidad, por ejemplo, los detalles que hicieron esa pieza que fecha a 1000 antes de Cristo, con labios rojos, con dientes, y cuando exageramos el color se ve que era azul, originalmente pintado azul, y fue hasta publicado en la prensa libre esta gran cabeza. Ahora, esta es la cabeza maya de la cuenca. Pero mire eso, es una placa olmeca de las tierras olmecas que fue encontrado recientemente en el Mirador. Quiere decir que la cultura madre no es los olmecas, sino los olmecas son las culturas hermanas con esto, porque estaban contemporáneos viviendo, no había influencia olmeca aquí, pero mire la presencia olmeca en el Mirador, demostrando la importancia de una conexión a 1000 a 800 años antes de Cristo en esta zona. La cerámica del Preclásico Medio temprano es muy excepcional porque lleva un montón de tecomates, un montón de diseños como este tiburón, este diente de tiburón se llama, un montón de incisos y todo encontrado en contextos sellados y bien fechados. Por ejemplo, hay 2 pisos aquí arriba, 300 antes de Cristo. Este piso aquí es el Preclásico Medio, más o menos a 500 antes de Cristo. Y de aquí 800 antes de Cristo y de aquí 1000 antes de Cristo. Y está bien establecido estas fechas por y un ejemplo de esta concentración de fechas. Sabemos que los primeros ocupantes ocuparon a 2600 años antes de Cristo, pero no eran nómadas, estaban sembrando maíz, eso sí, tenemos evidencia de maíz en todas las presencias de ellos, pero hay una gran pausa de ocupación entre 2600 y más o menos 1200 antes de Cristo. Pero mire la cantidad de ocupación entre 1000 a 400 o 300 años antes de Cristo, concentrados ahí. Esta gente temprana estaba comiendo conchas, apple snail o caracoles de manzana se llama, pomacia, comiendo en cantidades enormes estas grandes cantidades de concha. También estaba importando obsidiana en forma cruda
no estaban importando obsidiana como núcleos ya, estaban importando las obsidianas en piedra cruda y trabajándolo en el sitio. Qué desprecio, porque tuvieron que cortar toda esa corteza que estaba ahí, y esta es la evidencia de todo ese procedimiento. Y para poder entender eso, analizamos miles de ejemplos de obsidiana de las fuentes que habló el licenciado Suyuk. Analizamos miles de estos obsidianas de las fuentes y comparamos con las obsidianas en el sitio. Sabemos que la mayoría vino de San Martín Jilotepeque antes de 300 antes de Cristo. De 300 hasta la época de Cristo vino de Chayal, y después en el postclásico vino de San Martín Jilotepeque. También con el doctor Dana Coleman entregamos este año las primeras muestras de la mirador a Harvard para el análisis de ADN. Tenemos 98 muestras de ADN de todos los sitios analizados en la cuenca, y van a terminar los estudios a finales de enero de el año entrante. Pero me dijeron que lo interesante es que se ve que todos los sitios de la cuenca estaban vinculados genéticamente. Entonces este fue un desarrollo de una cultura aislado, digamos, la formación de un estado siglos y siglos y siglos antes de Cristo. Y esto es importante entender porque demuestra el vínculo que los guatemaltecos tendrán con sus antepasados. Además, estaban importados concha del Caribe. Y estas conchas no eran ornamentos personales, más bien parece que eran una moneda, como en las islas del Pacífico, porque no se encuentran en ningún entierro, se encuentran en ofrendas sagradas y parece que fueron efectivos. También estaban haciendo, a 600 antes de Cristo, haciendo arte decorativo. Esto es una mascarón. Hubiera apostado que no había arte así antes de 300 antes de Cristo, y estuve equivocado. Mire, estos son los ojos, esto es la nariz, estos son los dientes maxilares, y este es el tocado de ese monstruo que está en el arte con sus colores originales. Estos son los colores originales de estas grandes cabezas que hemos encontrado. Y como también hemos visto en una presentación hoy, el edificio del pesquero. Estos son los colores originales, y estas máscaras están en las esquinas aquí, indicando otra vez la fase temprana, fechando 700 años antes de Cristo. Nunca hemos visto un edificio de esta complejidad en estas antigüedades. Estaban colocando estelas también con monstruos. Esto es un monstruo mirando para arriba, el ojo, la ceja, la nariz y los dientes de tiburón aquí. También estaban colocando altares, indicando los dragones mirando para abajo en ambos lados, con lo que era más tarde el Sky Band o banda de cielo, más tarde. Y la pregunta es, ¿por qué están ahí? ¿Por qué no tenemos grandes ciudades al lado del lago Petén Itzá, donde había agua en abundancia, ríos y todo eso? No, están lo más lejos de un río, lo más lejos de un lago. ¿Y por qué? Bueno, cuando vemos esto, todos estos pachos negros son bajos, donde el agua se estanca. Pero cuando volamos encima vemos los restos culturales, restos todavía fósiles del antiguo sistema. Y estos se llaman civales. El doctor César Castañeda, Kiki Hernández, muchos han hablado de estos civales que están abundando. Esto es un ejemplo de los civales, que los azules son los civales cuando estaban ahí. Y con los estudios de isótopos que hicimos de los suelos, encontramos de que los suelos superiores son del bosque C3 o bosque natural que existe hoy. Pero al excavar encontramos que los isótopos eran tipo de zacate de los civales. Los civales, todos los bajos eran civales originalmente, y por eso los mayas asentaron ahí para poder cultivar y sembrar sus cosechas en esta tierra tan
tan fértil orgánicamente y les permitió grandes ciudades formar utilizando los sistemas agrícolas para eso. Estaban importando el lodo, excavando el lodo de los cibales, jalándolo por canastas hacia sus terrazas agrícolas. Este es el suelo natural y estos son los suelos importados por ellos. Nada de milpa como hoy en día. La milpa es un sistema primitivo. Hay que cortar el bosque, hay que sembrar un par de años y va a abonarlo y cortar más bosque. Antiguamente no lo hicieron. Sembraron el mismo terreno por 1000 años. El mismo terreno. Y algunos de esos depósitos son hasta 4 metros de profundidad. Para renovar su campo agrícola, un poco una capita de lodo y ya a sembrar otra vez. Sembraron el mismo terreno por 1000 años y esto fue el secreto de su éxito cultural. Cuando vemos aquí 2 kilómetros de terrazas con todo el portal, miren las terrazas por aquí, todas estas líneas son terrazas encontradas por el LIDAR y miren la cantidad de terrazas que tenemos en esta zona. Estaban aprovechando, sembrando todo eso en abundancia. Y en nuestros parques tenemos árboles, flores, zacate. En sus parques tenían algodón, maíz, frijoles, calabaza y palmas. La productividad de cada metro cuadrado. Muchas gracias. Y esto les permitió tener tantas ciudades tan grandes en el preclásico. También como habló Enrique Hernández de las calzadas. Estas calzadas son el primer sistema de supercarreteras del mundo, es decir, antes de Roma. Y estas calzadas tenían 40 metros de ancho y 2 a 5 metros de alto. Estaban elevadas y construidas y con jalar todo. Y como dijo, son Sac Bay o Camino Blanco. Ahí está el cemento de cal formando el Camino Blanco de las zonas. Y ellos transportaron todo, sin bestias, sin ruedas, sin carretas, sin vagones, todo a puro sudor y sangre, jalando todo ese mercadeo. Una cosa que nos tocó cuando estamos excavando ahí, nos dimos cuenta que la razón que se mantuvieron blancos es que de noche se ve todo. Entonces, había seguramente una gran industria jalando productos de noche por las calzadas, porque aun con la luz de las estrellas se ve. En vez de jalar una carga en 40 grados de temperatura, está jalándolo de noche. Entonces es una gran posibilidad que estaban haciendo todo eso. De 2 a 6 metros de alto, aquí se ve la orilla de una calzada, va para acá 40 metros y baja el otro lado. O como se puede ver aquí, lo ancho. Desde el muchacho que está por aquí hasta aquel lado es la calzada. Entonces se puede apreciar la gran construcción que permitieron unificar todas estas ciudades en una telaraña de conexiones, la conectividad. Y el LIDAR también demuestra claramente estas calzadas que estaban vinculando todas las ciudades y que por LIDAR encontramos el vínculo y la formación dendrítica se llama, donde se forman como dedos de centros importantes hacia otros sitios vinculados, indicando la importancia de todo esto y permitiendo grandes desarrollos con una cerámica del preclásico tardío uniforme. Es el único tiempo en toda la historia de Mesoamérica donde la cerámica es la misma, desde Yucatán hasta Honduras, desde Honduras hasta México. Y la misma forma, el mismo engolve, la misma pasta, es el empuje de un estado. Y creemos que ese estado estaba en el Mirador. La pirámide más grande es la Danta, que ha hablado Anaiteo Redoñas y Edgar Suyuk. Esta gran pirámide originalmente tenía que tener sus 80 metros de altura, porque había un edificio aquí que se desplomó. Solo tenemos las evidencias, pero grandes bloques, enormes bloques que estaba formando ahí, y se puede ver el tamaño de ese monstruo ahí que se formó más o menos entre 300 y 200 años antes de Cristo. Lo interesante también, no solo fue monumental, sino fue muy caro,
porque se ve el tamaño de los bloques que estaban puestos de punta. Es decir, en vez de un bloque, tuvieron que poner 4 bloques para ocupar el mismo espacio horizontalmente. Entonces fue extremadamente caro. Hemos revelado muros preclásicos, hemos revelado escalinatas, hemos revelado arte por el lado de las escalinatas, hasta sus colores originales, ya sabemos sus colores originales, sabemos cómo eran estos edificios con sus colores originales y su forma que fue construido. Y además sabemos que estaban decorando piscinas con arte excepcional. Originalmente estas piscinas no eran piscinas, al principio eran plazas hundidas ceremoniales que se convirtieron en un cambio climático, más o menos a 100 antes de Cristo. Pero este arte demuestra cosas importantísimas porque demuestra toda la cosmovisión maya a 300 años antes de Cristo, fechado por 6 muestras de carbono. Esta es la serpiente emplumada, que ahí están las plumas de serpiente emplumada. El gran dios Itzamna aquí y otra forma de él aquí. El dios Chak de la lluvia, Chak, 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 Chak. Abajo la cabeza de serpiente. Aquí los dragones celestiales y en medio un ser nadando. Como habló César Castañeda y alguien más. Estos son seres nadando, pero con un tocado su cabeza, tiene barba, tiene un cincho, pero con un protector porque es un jugador de pelota. Y además encima de la nalga hay otra cabeza aquí mirando para arriba. Y esa cabeza tiene el ojo cerrado, tiene una concha, la nariz está aquí, la concha roja que es espóndiles. Y su tocado, pero está decapitado. Ahí hay un chorro de sangre que sale de esta cabeza decapitado. Y aquí está la pelota que representa el número 1. En todas las lenguas mayas, en todos los dialectos mayas, el número 1 se dice Hun. Hun. Entonces, nuestra sugerencia es Hunapú, que fue decapitado en el inframundo y rescatado por su hijo Hunapú. Si esto fuera cierto, el otro se llamaba Ishbalamke, del Popol Vuh. Balam quiere decir jaguar y cabal, tiene un tocado de jaguar y en vez de una cabeza tiene una cola ahí, vinculado con este individuo. Sabemos que abajo de los pisos también continúa el arte. El arte estaba bien decorado y hemos tenido la capacidad de restaurar todo eso con los restos de Cobán y de las comunidades alrededor de la cuenca. Fueron entrenadas por los mejores expertos del mundo y ahora tenemos techo de policarbonato sobre ese arte para que se preserva y se puede apreciar ustedes. Hemos revelado muros, hemos revelado grandes oportunidades. Mire el tamaño de esos bloques ahí, excavados por Gustavo Martínez. Y sabemos en la roca madre que fue excavado por Edgar Suyuk. Encontramos esa gran serie de dioses ahí, pero al lado estaba un texto, el último glifo. Aquí, el último fue este. Y dice, Kuhul Kan Ahau. Sagrado Señor de Can, tallado en la roca madre. Y esta es la imagen de este individuo aquí. Y esta es como se escribe 800 años más tarde en Calakmul. Bueno, formaron también reyes. Había la presencia de reyes preclásicos en esta zona. Reyes indicando que tal vez 2 reyes es el fundador y el rey que asumió el poder, indicando los techos arriba. También se ve textos jeroglíficos que están talladas. No se puede leer textos preclásicos. Se puede leer textos clásicos, pero no 50 después de Cristo. Total se abandonó. Pasos completos sobre los pisos, preclásicas encima de los pisos,
y se fueron. ¿Cómo y por qué tan importante se van a abandonar todo eso? Y se acuerda que el secreto a su éxito fue el lodo. Cuando excavamos en los bajos hoy en día, encontramos esa capa orgánica abajo de 3 metros de barro estéril. Abajo de 3 metros de barro. ¿Cómo es posible? Y sospechamos el uso de la cal, el cemento de cal. Y encontramos que a través del tiempo la cal logró ser más gruesa y más grueso y más grueso. Un consumo conspicuo. Hasta en el preclásico tardío había pisos de 50 centímetros de grosor. ¿Por qué necesitamos un piso de 50 centímetros de piedra o de cemento de cal? Porque se puede. Porque tenemos tanta riqueza y tanto poder. Un ejemplo de esa burrada es en los Estados Unidos. Tenemos 33 trillones de dólares de deuda. ¿Y por qué? Porque se puede. ¿Ah? Pero se ve la estupidez de ese proceso. Hay consecuencias por ese abuso, por esa mentalidad de abuso, porque se puede. Y para entender eso, analizamos todo el proceso de la productividad de la cal. Por 6 años mandé un equipo por todo Mesoamérica documentando cuánta madera se necesita y cuánta piedra caliza se necesita para hacer cuánta cal. Y todo eso está publicado en estos 2 libros. Todos los resultados de eso. Y encontramos que quiere 5 a 6 toneladas de madera verde y 5 a 6 toneladas de piedra caliza para hacer una sola tonelada de la cal. Y para solo cubrir la danta en su fase última, tenían que deforestar 734 acres de cada bosque, de cada árbol verde, para cubrir la pirámide. Desnudaron su bosque y el barro natural se fue hacia sus pantanos húmedos que le dio la vida y mataron la gallina de los huevos de oro. ¿Se entiende el proceso ahí? Destruyeron su sistema agrícola para formar, y esto es bien evidente en las muestras de polen. Vemos los colapsos que sucedieron ahí claramente en las muestras de polen, los diferentes tipos de vegetación, y tuvieron que abandonar la zona más o menos a 150 después de Cristo, dejando una sequía tremenda, dejando bosque, dejando hasta un pobre Danto ahí muerto. Dejaron todo eso abandonado, y hay 2 cosas importantes a entender ahí. La palabra abandono, la palabra abandono es cuando hay guerras o sequías o enfermedades y se van y se regresan. El colapso es cuando se van y no regresan. Y solo hay unos lugares del mundo donde no regresaron. Babilonia, por ejemplo, no regresaron. ¿Por qué? Porque salinizaron todos sus campos agrícolas con sal y no hay manera de mantenerse ahí. Cuando se abandonan los sitios, nunca se puede regresar. O si regresan, vienen en poblaciones más reducidas, más modestas. Bueno, 800 años más tarde ya empezaron a asentar entre las ruinas del clásico tardío, pintando ese tipo de cerámica. Esta cerámica se llama estilo códice. Y solo en la cuenca Mirador se encuentra esta cerámica. Jamás se van a encontrar esta cerámica en Tikal, por ejemplo, o Palenque. No existe. Solo en la cuenca está ese tipo de cerámica ahí. También, como Douglas Marici nos presentó, la variedad de cabezas que se encuentran en un edificio en Mirador demuestra también que aunque estaban viviendo entre las ruinas, estaban apreciando a sus dioses. El único que le digo, este personaje aquí no lo explico. Este es un pobre vikingo, digo yo, porque no, su cachete no es maya, su nariz no es maya, sus ojos no son mayas, sus labios no son mayas, su rostro no es maya este individuo. Puede ser el dios bufón, puede ser, pero tengo la duda de ese pobre individuo ahí. Sin embargo, los demás son puros rasgos mayas. Pero para entender todo eso tuvimos que utilizar la mejor tecnología posible, el LiDAR.
El LiDAR es un instrumento extremadamente complicado y nosotros volamos tirando 560,000 puntos por segundo y volamos 158 horas tirando esa cantidad de puntos. Por eso nos tomó tanto tiempo procesando tantas miles de millones de puntos de información. Y estas son las zonas que hemos analizado, 1,700, y recientemente terminamos con otros 80 kilómetros de bosque con Edwin Escobar. Vamos a hablar de eso en un ratito. Esto es lo que se ve cuando volando encima. Pero cuando uno volando con el LiDAR, esto es lo que se ve. Esta no es una perspectiva artística. Esto es lo que hay y tenemos 100% de cada pirámide, cada plataforma, cada calzada. Ya tenemos identificado todas esas cantidades de sitios y de calzadas y plataformas. Y estos son el sistema de drone que aunque nosotros tuvimos 560,000 puntos por segundo, estos drones están echando hasta 1,000,000 de puntos por segundo. Y estamos trabajando con estos drones ahorita en el lado oeste de la cuenca porque había unos sitios que cortamos en medio con nuestro sistema. Hay que terminar de ubicar estos sitios. Todos esos sitios están adentro de la cuenca y todos son más grandes que Tikal y 1,000 a 2,000 años más antiguo que Tikal. De manera que nuestro mensaje es hay que conservar eso. Comparamos el Tikal, por ejemplo, en la misma escala con el mirador. Esto es el templo 1, el templo 2, el templo 3, el templo 4 de Tikal, el templo 5 que está aquí, y todo el centro de Tikal acabe adentro de una pequeña parte del grupo oeste de mirador. Estamos hablando de otro fenómeno cultural que originó miles de años antes de Cristo. Y está concentrado ahí. El problema sucede cuando una carretera empieza una pequeña población donde había bosque virgen, se corta rápido con motosierra y lo queman al suelo. Estos son incendios provocados 100% por hombres. Y esto es una foto satelital a las 1:30 de la tarde, el 3 de abril. Y se ve todo el humo que sale a la mera orilla de la cuenca Mirador Calakmul, ahí está quemando todo esto. Y estos son, cada punto rojo que se ve aquí y aquí es un potrero. Cada punto rojo es un potrero. Lo perdieron su bosque. Y el último bosque que les queda es esto. Es esto. Y este es el futuro de Petén si no cambiamos el modelo. Este es el futuro. Ahora tenemos las concesiones forestales, pero el problema con ellos es que están metiendo caminos para sacar las trozas. Y estos caminos están abriendo. Todo esto está pasando ahorita en el último bosque que les queda. Estamos perdiendo este bosque diciendo que están salvando el bosque ellos. En verdad representa un daño incomparable. Y nuestro mensaje es que hay mejores, no es que estamos en contra de los madereros, estamos a favor de algo mucho más lucrativo para la gente. Mire la variedad de árboles en este camión, no solo es una especie, sino tantas especies que están cortando a la vez y sacando del último bosque que les queda. Cuando al volar encima se ve verde, pero al volar con una cámara infrarroja se ve todo ese daño que están haciendo ahí, y esto se llama, están creando bosques fragmentados. Si quieren saber las consecuencias de bosques fragmentados, búsquelo en internet. ¿Cuáles son las consecuencias de bosques fragmentados tropicales? Se mueren en 25 años. Se mueren. Y nuestra esperanza es que se puede buscar alternativas a eso. Y sabemos quiénes están atrás de esa deforestación, ¿va? Todo eso está sucediendo a gran escala ya. Solo este año capturaron 37 de estos. Solo este año. Arde Petén, la selva petenera muere sin que nada, y la depredación.
Estos son sitios cerca a las comunidades y mire cómo están depredadas. Si me permite compartir un detalle, este es el primer parque nacional del mundo, Yellowstone Park. Yo vivo cerca de este parque. Y este es el parque actual que formaron en 1872. Pero en aquel entonces no sabían las rutas migratorias de los osos, de las alces, de los venados, de los wapiti, no sabían. Si tuviéramos que hacer otra vez, hubiera hecho según su sistema, que es lo rojo ahí. El sistema, lo que le da vida a ese parque. Y la productividad económica. Sabemos por los estudios hechos por la Universidad de Oregón que si quieren prosperar en comunidades pobres, ponerle al lado de una zona silvestre y van a prosperar porque estamos obligados a trabajar con ellos. Yo nací cerca de este lugar. Esto no es parque nacional. Esto es zona silvestre. Zona silvestre, sin carreteras y sin pistas de avión. Y la importancia de eso es para neutralizar el crimen organizado, porque la cuenca debe ser zona silvestre, para no confrontar el crimen organizado y también permite la oportunidad de participar con las comunidades. Hace 2 años mandamos un gran equipo de diputados a Guatemala. Estuvimos con ellos, ellos fueron a hacer lobby en Washington para los fondos, para la seguridad y conservación de la cuenca Mirador. $144 millones para la seguridad y para la conservación de la cuenca. Cuando la mafia en Guatemala se dio cuenta de eso, empezaron ataques que no van a creer. Nos atacaron en las redes sociales, el imperialista, el colonialista, quiere que los niños de Petén mueran de hambre y por fin el gobierno gringo retiraron los fondos y los mandaron a África. En la época de COVID, de pandemia, de gente sufriendo con hambre, habían $144 millones para la conservación y seguridad de la zona. Y la gente lo rechazó. Nuestra esperanza es que se puede cambiar esa mentalidad. Tenemos una nueva fundación, la Fundación Santuario Mirador, que junto con la Fundación FARE Guatemala, hay 2 fundaciones apoyando la cuenca Mirador. Estamos dando empleo hasta 400 familias cada temporada. Después de días de trabajo les enseñamos a leer y escribir. Tienen clases de noche para poder ya salir mejores personas. Tenemos la visita de protagonistas importantes. El príncipe Alberto de Mónaco, Mel Gibson, Alexander von Sachsen de Alemania, Jean Paul de Joria de Paul Mitchell Systems. Y estos son Mel Gibson, que están ya comprometidos al modelo con Morgan Freeman, por ejemplo. Ya saben que el modelo va a funcionar. El modelo para la prosperidad no hay intereses personales, ni de nosotros ni de ellos. Pero saben que esto es una respuesta a la pobreza del mundo. Es una respuesta a los problemas del mundo. Cambio climático, salvamos el bosque. Pero hay que salvarlo según una manera lógica y responsable. Estamos trabajando con grupos indígenas. Y esto, don Mario Chá, por ejemplo, uno de los de Totonicapán. Hasta arriba de la Danta se caminó él y hemos tenido con él exposiciones en muchas partes de Guatemala de fotografías y ceremonias con grupos indígenas de todos lados del altiplano a ayudarnos a buscar un remedio a problemas. Estamos capacitando guías comunitarios, estamos colocando paneles interpretativos para que la gente pueda leer y entender. Hemos colocado 144 computadoras en las escuelas para que los niños por primera vez están aprendiendo a manejar teclados en las comunidades más pobres. Esto es la comunidad de Carmelita. Estaban tomando el agua de estos 2 charcos y habían enfermedades intestinales, había un montón de problemas y con el Club Rotario de Pacífico de San Francisco y el Club Rotario Petén hicimos enormes cisternas
con sistemas de purificación, y el mejor agua en toda Guatemala se encuentra en Carmelita, Petén. Agua purificada. Estamos publicando libros, estamos publicando cómics para los niños en las escuelas. Y estos son libros que vamos a poder revelar ya próximamente de la zona. El doctor César Castañeda se tendrá ese libro ya listo casi. Y la pregunta es, ¿cómo logremos que sea sostenible eso? ¿Qué haremos? Porque estamos a 2 a 3 días a pie de Carmelita o por helicóptero. Sí, solo cuesta $3,000. ¿Cuántos de ustedes pueden tirar $3,000 por un día en el sitio? Entonces hicimos un análisis, gastamos $50,000 en análisis de cuál sería el mejor mecanismo de jalar gente ahí. Analizamos carreteras, analizamos pistas de avión, analizamos globos, analizamos senderos ecológicos, analizamos rutas de bicicleta. Todos tienen ventajas, pero mire las desventajas. Hay un montón de desventajas y más que todo facilitamos el crimen organizado en el movimiento de productos ilícitos al norte. Entonces, el único que no fue con una desventaja fue un trencito pequeño, simple, encima de las calzadas, construido hace 3,000 años. Y no impacta para nada la calzada porque hay una camita de piedrín y además no hay que botar ni un árbol, vamos alrededor de ellos. Entonces se puede mantener una manera que todos los guatemaltecos podrían visitar estos sitios sin costo, sin gran costo. No estamos hablando de $3,000, estamos hablando de una pequeña cantidad de eso para entrar. Pero esto permite la visita de todos estos sitios a gran escala. Además, hay que fortalecer las concesiones forestales, pero en productos no maderables. No conviene. El palo vale $1,000 cortado, vale 100,000 para el ecoturismo. Entonces, recomendamos de poner ecolodge de calidad, centro de visitantes, hasta se puede resucitar el juego de pelota maya. Imagínense, Carmelita contra Espujil o Carmelita contra Conwas en México. Sería una gran manera de tener una competencia salvando el sistema junto con México. Tiene que ser un trato binacional que involucra a México. Esperamos que haya un trencito de este lado y como el tren Maya pasa por aquí, que pueden ellos meter un trencito para visitar los grandes sitios de Campeche. En esta manera los dos países están aprovechando, los dos países están protegiendo junto con un trato binacional una joya cultural y natural que no hay en ningún otro lado del mundo y es por causa de la concentración, la presencia de estos sitios tan grandes. Gracias por su atención, gracias por estar con ustedes. Les estamos honrados con su presencia.